Bienvenidos a nuestro coloquio de física, que hoy pues es un placer tener al profesor emérito del Departamento de Física, el profesor Luis Quiroga. Luis es uno de los profesores que lleva más antigüedad en el departamento, fueron de los primeros profesores que llegaron aquí. Como para darles un breve recuento de la biografía de Luis. Luis es físico egresado de la Universidad Nacional en el año 78. Allí pues terminó su pregrado con honores y posteriormente viajó a Francia y realizó una maestría, lo que llaman el DEA, en física de sólidos en el año 1980, y después continuó allí en París, en la Universidad Pierre y Marie Curie, y completó sus estudios de doctorado en el año 84. Después de haber terminado su carrera, Luis se vincula a la Universidad de los Andes como profesor de tiempo completo desde el año 84, y allí inicia su labor como profesor e investigador de planta. Luis también pues no solamente se ha destacado en su labor de investigación y docencia, sino también hizo unas labores administrativas del año 92 al 94 como director del Departamento de Física. Desde su vinculación, pues Luis ha mantenido esa idea de trabajar en equipo de una forma muy colaborativa, y bajo su liderazgo básicamente se creó lo que llamaríamos la escuela o la línea de investigación en física teórica de la materia condensada. Fue de los líderes que logró afianzar bastante este grupo, y a raíz de ese trabajo, pues Luis, en colaboración no solamente con gente de la universidad, sino con gente a nivel internacional, ha logrado publicar más o menos alrededor de unas 100 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, y esto pues le ha permitido ser llamado por revistas también de alto impacto como Physical Review Letters, Physical Review BA, entre otras como referee de dichas revistas. También Luis ha destacado por liderar proyectos de investigación no solamente aquí dentro de la universidad, sino también con Colciencias y entidades internacionales. Eh, la experiencia que tiene Luis durante todos estos años pues ha llevado a que se forme una imagen de la física que es muy interdisciplinaria, y su trabajo no solamente se dedicó al área de la física teórica, sino también fue uno de los precursores para armar una línea de investigación que actualmente está funcionando muy bien, que es el área de óptica cuántica, y también ha colaborado o ha desarrollado algunos trabajos en computación e información cuántica, que puede estar relacionado un poco con el tema que hoy nos va a hablar. Así que, sin más preámbulos, pues solamente comentar que Luis también fue, a raíz de todos estos trabajos que ha hecho, ha sido ganador del Premio Nacional de Ciencias ACAC, entre otros premios que pues se han destacado. Entonces, pues nada, para mí es un gran honor tener aquí a Luis, y ojalá pues aprovechen la experiencia de Luis en todos estos temas de avanzada. Entonces, adelante, Luis. Bueno, gracias Ferney por la presentación. Bueno, dejemos ya las formalidades de lado y vamos a meternos a lo que vinimos. Bueno, vamos, ¿cómo hago para que me vean ustedes esto? Ahí se está viendo, ya. Pero no, Hay ¿ya que se ve toda la poner, pantalla? ya, Se ve bien, espero, sí, ¿sí? Cualquier sí. cosa me avisan, porque yo me vuelvo aquí un 8 con todas estas cosas. Bueno, entonces, como decía Fernando en la presentación, vamos a hablar un poco sobre el tema del spin y sobre el tema de la computación cuántica. ¿Por qué me ha interesado preparar este coloquio con estos temas? Primero, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque el concepto de spin fue un concepto que apareció pues, de manera no tan clara como lo conocemos hoy en día hace justamente 100 años, en 1922. Ya hablaré, esa será la primera parte de la charla de hoy. Y cómo ese concepto fue invadiendo pues gran parte de los terrenos de la física cuántica en el siglo XX, hasta que en los últimos 40 años, y eso también formaba parte inicial del título, solo que después le quité porque era demasiado largo, también estaríamos hablando de 40 años de la computación cuántica. Entonces voy a tratar de llevarlos en ese camino de 100 años a través de distintas ideas
hasta lo que podemos ver en el extremo derecho de esta diapositiva, que es ya un computador cuántico real. Este es el computador cuántico de Google, el que está a la derecha. Se trata de un coloquio divulgativo, por lo tanto voy a valerme esencialmente de imágenes, de figuras, en algunos casos caricaturas, y imágenes tomadas directamente de la literatura, ¿sí? De distintos artículos que me parecen importantes resaltar. Y muy pocas ecuaciones. Creo que no tendré más de 2 o 3 transparencias donde aparecen algunas ecuaciones y no más. No pretendo pues entrar en detalles en los distintos temas que iré tocando. Mi objetivo es hacer algo lo más divulgativo que sea posible y que ustedes, ojalá los estudiantes, al final de la charla, pues salgan con muchas preguntas. Realmente, seguramente con más preguntas que respuestas, y ese es el objetivo que busco en esta presentación. No voy a tratar de hacer nada riguroso, no voy a entrar en detalles técnicos, ya les dije unas 2 o 3 diapositivas a lo sumo. El contenido de lo que les voy a contar es justamente ese experimento de Stern-Gerlach, el año 1922, donde apareció por primera vez esta idea de una magnitud cuántica, una magnitud física atómica que presentase solo 2 valores posibles, en este caso el spin 1/2, y cómo a partir de esa idea del spin se encontraron pues muchos otros sistemas físicos donde también las magnitudes físicas podían tener solo 2 valores posibles. Hoy en día, aquí voy a dar un salto con este nombre, hoy en día, o sea, recientemente, esos sistemas cuánticos que tienen 2 posibles valores al ser medidos se denominan quantum bits y qubits, y obviamente ahí está la conexión con la computación cuántica. Las palabras claves que me van a oír repetir por lo menos 1.000.000 de veces en la charla de hoy son estas 2 palabras, superposición y enredamiento. Esas son las palabras mágicas que le dan como contenido a todo lo que voy a pretender decir a lo largo de la charla. Hablaré entonces de algo que aparentemente no tiene mucho que ver con la computación cuántica, que son las desigualdades de Bell, pero quiero hablar de ellas porque sirvieron de inspiración justamente a Richard Feynman, quien en 1982 propuso, o se considera que su propuesta publicada en 1982 le dio comienzo, le dio inicio a la era de la computación cuántica. Entonces podemos hablar de 40 años de computación cuántica también en esta charla. Y finalmente terminaré mostrando lo que son algunos de los computadores cuánticos realistas que hoy en día compiten para lograr mostrar las ventajas de la computación cuántica sobre la computación clásica. Al final, algunas perspectivas. Bueno, este es un artículo, es un comentario, sí, quizás publicado en Scientific American el 8 de febrero de este mes. Y justamente allí hablan de la primera parte del título de esta charla, los 100 años, de un experimento que explicaba por qué no nos caemos cuando nos sentamos, por qué no atravesamos la silla. Y esta es la respuesta, y es un buen artículo que recomiendo, un artículo divulgativo. Aquí no hay nada técnico en este artículo, pero desarrolla muy bien lo que dicen allí debajo del título. Si el concepto básico de spin cuántico suministra o provee un entendimiento de un gran rango posible de fenómenos físicos. Y el título pues me llevó a mí a pensar que este es en últimas la esencia de la fuerza normal, que hablamos a los estudiantes desde el primer curso de física y que curiosamente no le decimos nada más sobre la fuerza normal. La fuerza normal, pues, en últimas se debe a la existencia del spin, como vamos a ir tratando de conectar con lo que digamos posteriormente. Bueno, entonces, este experimento al que me voy a estar refiriendo fue realizado por este par de investigadores alemanes, a la izquierda Otto Stern, a la derecha Walter Gerlach. Estos 2 señores publicaron en 1922 los resultados del experimento que obviamente lleva hoy en día el nombre de Stern y Gerlach, que esencialmente consiste en tener un horno donde se evapora átomos de plata. Esos átomos de plata se sabía en ese momento tenían un dipolo magnético, se hacen atravesar esos átomos de plata que se escapan del horno, se hacen atravesar una zona donde existe un campo magnético, polo norte arriba, polo sur abajo,
y esa ranura, en fin, es para indicar que ese campo magnético es no uniforme, es un campo magnético que no es constante, no es uniforme, y eso crea entonces sobre los dipolos magnéticos una fuerza. Se esperaba entonces ver en el experimento, pues el resultado que está aquí en esta caricatura a la derecha. La física clásica esperaría llevaba la idea de que debía uno esperar una distribución aquí vertical de posiciones donde llegaran esos átomos. Sin embargo, el resultado experimental es lo que ya está, lo que está en la pantalla de la izquierda o en esta caricatura de aquí de la parte inferior derecha de la diapositiva. ¿Sí? Solo hay dos alternativas, o llegan arriba o llegan abajo, pero no llegan en posiciones intermedias. Esto dio una sorpresa a los investigadores, es más, parece que no fue muy claro, no fue entendido. Este resultado no fue tampoco muy popular, llamémoslo así en su momento, el resultado, porque no se entendía el por qué solo había dos posibles zonas de llegada de esos átomos de plata después de atravesar la zona del campo magnético inhomogéneo y no había una distribución continua, como se esperaba de acuerdo a la física clásica. Bueno, esta fue entonces una gran sorpresa, fue el experimento Stein-Gerlach. Este otro artículo también me parece muy recomendable a los estudiantes, donde este señor Paul Halpern, en la dirección pues, que se alcanza a ver en la parte superior de la diapositiva, habla del spin como una propiedad cuántica que debería haber sido imposible. ¿Sí? Habla también de cómo este número cuántico hizo posible pues, que no tenía sentido físico, llegó a ser real y hoy en día irreemplazable para entender la naturaleza. Este artículo es muy interesante, muestra un poco la historia de cómo se llegó a entender lo que es el spin. Habla de este par de investigadores que en 1925, este par de investigadores, de jóvenes investigadores en ese momento, en 1925, holandeses, Uhlenbeck y Goudsmit, analizando otro tipo de fenómenos atómicos que se empezaban a estudiar con cierto detalle en ese momento, el efecto Zeeman anómalo, encontraron pues que se necesitaba incluir para la descripción de los electrones en los átomos una nueva cantidad que efectivamente debía tener solo dos valores posibles. Curiosamente, parece, yo no he leído el artículo original de estos dos señores, pero por lo que cuenta Halpern, no hablaban para nada, no hacían referencia para nada al experimento anterior de Stein-Gerlach. Entonces no había todavía mucha idea, mucho consenso sobre eso. Pero realmente fue el físico suizo Wolfgang Pauli quien en 1927 vino a poner ya claridad sobre esto y llegó entonces ya a glorificar el spin, como ya se llamó a partir de ahí, no es más que un momento angular intrínseco asociado a las partículas. Y esta sería una caricatura que la coloco aquí solo como caricatura para fijar un poco las ideas, pero ya desde 1927 Pauli y sus colaboradores advertían que esta caricatura no puede ser tomada literalmente, y es una especie, es la caricatura con la que se suele presentar el spin del electrón en distintos textos como un giro del electrón sobre sí mismo, y ese giro del electrón sobre sí mismo solo tendría dos alternativas, dos posibilidades. Esto no es más que una imagen, una caricatura, pero no puede ser aceptado como la imagen real de lo que es el spin. El spin, entonces, a partir de Pauli, no es más que un número cuántico extra que se necesita para entender pues, toda la estructura atómica, no es más que un momento angular intrínseco asociado al electrón y a otras partículas. La caricatura la muestro para tenerla como referencia, pero no para tratar de convencerlos a ustedes de que esa es la imagen del spin. Entonces ya una vez aceptado que el electrón debía tener entonces una magnitud física con solo dos alternativas y en presencia de un campo magnético debía apuntar solo en dirección del campo magnético, al medirle esa magnitud del spin del electrón, solo encontraríamos una respuesta donde ese electrón apunta en la dirección del campo, en dirección opuesta al campo. Esa fue entonces la imagen ya que se tenía sobre el spin del electrón, spin 1/2, ya exactamente, que se tenía a finales de los 1920, hace ya 100 años. Bueno, esta idea ha sido tremendamente fructífera, es la clave para darle sentido y entender ya plenamente la tabla periódica de los elementos, la organización que tienen los elementos en la tabla periódica. Para entender esta organización
se requirió pues el desarrollo de la mecánica cuántica tal como la conocemos hoy en día, y allí un elemento esencial de ese entendimiento que tenemos hoy de la tabla periódica viene dado justamente por la existencia del spin. O sea, es esencial para entender los distintos, la estructura atómica de los distintos elementos. Por otro lado, es la base de todo el magnetismo. Los materiales, los cristales magnéticos con sus distintas propiedades ferromagnéticas, antiferromagnéticas, dependen pues de cómo se organizan los spins de los átomos que forman ese material en la estructura cristalina. Por otro lado, el spin también es fundamental para entender cómo se aparean dos electrones, cómo dos electrones con spins opuestos se aparean formando lo que se denominan los pares de Cooper, y esos pares de Cooper son la clave para entender la superconductividad, en particular para entender esta imagen de aquí que corresponde a un experimento de levitación magnética. Allí el spin también juega un papel importantísimo. Y en términos prácticos y así que cotidianos para muchos, es en las aplicaciones de diagnóstico médico. Todos los escáneres y todos los dispositivos de resonancia magnética nuclear en particular y sus potencialidades en el diagnóstico médico se deben al spin. Podemos decirlo de una manera un poco fuerte, pues que de alguna manera cuando vamos a un hospital a que nos hagan una imagen de resonancia magnética nuclear, nos hagan un TAC, lo que nos están haciendo es una foto, de alguna manera, están fotografiando los spins que tenemos nosotros en el cuerpo. ¿Sí? Los átomos que nos componen tienen spin y allí lo que nos están tomando es una foto de los spins, y eso es una técnica de diagnóstico bastante importante, bastante precisa hoy en día. Bueno, de lo que vamos a hablar a continuación es extender esa idea inicial del spin de la que he estado hablando en los minutos anteriores, como una magnitud física que puede presentar, al ser medida, solo puede presentar dos posibles valores, un valor o su valor opuesto, y eso dio lugar, aquí me voy a adelantar un poco a lo que vamos a estar diciendo hablando en el resto de esta charla, lo que se llama el quantum bit o qubit. Entonces, una magnitud física donde si el electrón tiene su spin apuntando hacia abajo, le podemos asociar un estado cuántico cero. El nombre que le pongamos a ese estado no tiene ninguna importancia, más allá que la del nombre que le damos. Si el spin apunta en dirección opuesta, los marcamos como el estado 1, y también podríamos decir, es lo mismo que ocurre con los bits de computación clásica, donde los sistemas que tenemos tienen solo dos estados. Pero a diferencia de los bits clásicos, estas nuevas propiedades cuánticas, como el spin, puede estar en una combinación lineal de esos dos estados anteriores. Esa posibilidad de la combinación lineal no existe en el mundo clásico, existe solo en el mundo cuántico, y eso es lo que abre las puertas a lo que voy a estar hablando prácticamente en el resto de esta charla para la computación cuántica. Entonces, un bit clásico es esencialmente un switch que puede estar en dos posiciones 0, 1, mientras que un bit cuántico, un qubit, es una superposición lineal de esos dos estados, 0 y 1, donde A y B en general son números complejos que se pueden cambiar en forma continua. Entonces, vemos que podemos encontrar el qubit en un número infinito de estados, si bien, como vamos a decir un poco más tarde, cuando se mide solo se obtienen dos resultados, o se obtiene el resultado 0 o se obtiene el resultado 1, pero se puede preparar en una combinación infinita de posibilidades. Eso es entonces de lo que voy a estar hablando a continuación. Tomemos entonces un poco de física cuántica básica. Esta es una de las 2 o 3 transparencias básicas con ecuaciones. El sistema cuántico más sencillo de todos es el de un bit cuántico, un quantum bit, un sistema que puede estar en dos niveles. Esta esferita es una representación gráfica apropiada para representar esas dos posibilidades. Cuando apunta hacia el polo norte, lo marcamos como el estado 0. Cuando apunta ese spin hacia el polo sur, lo marcamos como el estado 1, o viceversa, pero ya les dije al comienzo, la palabra que me van a oír repetir un montón de veces es superposición. Y lo interesante es que en física cuántica podemos, si el electrón puede apuntar hacia el polo norte, si puede apuntar hacia el polo sur, también podemos crear un estado cuántico de ese spin, donde puede estar en una combinación lineal de esas dos posibilidades, 0 y 1. Y eso es entonces algo, como decíamos en la diapositiva anterior, algo importante y novedoso. En términos gráficos, podemos decir entonces que podemos preparar
un estado cuántico para el spin del electrón, que es lo que dice la línea de arriba en términos de ecuaciones en esta gráfica, donde lo preparamos como una combinación lineal de 0 y 1 con un ángulo teta, como está aquí, que formaría con el eje Z, el eje que va de polo sur a polo norte, y una combinación lineal de esos dos estados. Esta superposición, esta combinación lineal es algo típico propio de la física cuántica, que no existe entonces en el contexto de la física clásica no existe este concepto de estado cuántico. Pero voy a dar prisa. El asunto en física cuántica es cómo extraer esa información. Y la única manera de extraer la información es a través de mediciones. Entonces, si tenemos un spin preparado en este estado de aquí o representado gráficamente por esta esfera que se suele llamar en términos técnicos la esfera de Bloch, con un vector formando un ángulo teta con el eje Z, este sería la superposición, pero recuerden que 0 y 1 aquí son estados cuánticos posibles del spin del electrón. Al medir, eso sí, podemos crear una superposición cualquiera, ¿sí? O sea, este ángulo aquí puede ser un ángulo cualquiera entre 0 y pi. Cualquier combinación es un estado legítimo para el spin del electrón, pero al medir solo hay dos posibles resultados. Eso fue lo que nos enseñó el experimento de Stenger-Lach y otros experimentos que mencionaba al comienzo. Al medir solo hay dos posibilidades. O apunta hacia el polo norte, el estado 0, con una probabilidad que es el cuadrado de este coeficiente, o apunta hacia el polo sur, ¿sí? Con esta otra probabilidad. La suma de esas dos probabilidades da 1, como tiene que ser cuando solo tenemos dos alternativas, igual que cara o sello, ¿sí? Tenemos entonces ahora que extender un poco este análisis básico al caso en que tenemos dos qubits. Si ahora tenemos dos qubits, también podemos hablar de superposición de los estados de dos qubits, pero ahora tenemos dos grandes familias de posibilidades. Una es que el estado en el que preparemos esa pareja de qubits sea un estado separable. Un estado separable es uno como el que estoy indicando aquí en esta parte de la diapositiva, un estado que está formado por información del spin A y aparte información del spin B. El spin A puede estar en una superposición, el spin B puede estar en otra superposición, pero están separados. Este símbolo aquí en la mitad, no voy a entrar en detalles técnicos, este símbolo en la mitad significa que están separados. Lo que hay de ahí para la izquierda habla solo de A, lo que está de ahí para la derecha habla solo de B. Ese es un estado posible en el que podemos preparar y como siempre, ¿cómo extraemos información? Midiendo. Lo importante aquí para resaltar es que cuando tenemos un estado separable como este, al medir una parte del sistema, al medir el spin A, el resultado no afecta para nada el resultado que obtengamos en B. Al medir el spin A, o da el estado 0 del spin A, o da el estado 1 del spin A, pero el estado B sigue manteniendo su superposición si el estado global es separable. Eso es algo que quiero resaltar. Pero por otro lado existe otra gran variedad o familia de posibilidades, que es crear esa pareja de qubits en estados no separables o enredados. Estos estados enredados, para dar un ejemplo, son los famosos estados de Bell, no son los únicos, pero son quizás los más famosos para dos qubits. Ustedes ven aquí las posibilidades de que tengamos A en 0, B en 0, A en 1, B en 1, o distintas combinaciones entre ellos, y estos estados de aquí no se pueden separar como los que están a la izquierda. Estos estados enredados, entonces tienen ahora la curiosidad o el hecho importante de que al medir ahora, es decir, al tratar de extraer información de ellos, ahora voy a tener que si mido A, ese efecto de medir A, aunque no esté midiendo B directamente, el medir A sí que va a afectar el resultado de B. Tenemos que lo que resulte al medir A, de una vez me determinará lo que sale al pretender medir B. Ahora, aunque la medición sea sobre una parte, ese resultado inmediatamente está correlacionado con el resultado que presentaría la segunda parte. Y este es el tipo de sistema entonces en el que nos vamos a dedicar en lo que queda de esta charla, a estos estados enredados. Es allí donde está en gran parte, además de la superposición, es donde está la magia de la teoría cuántica para efectos de computación cuántica. Ese enredamiento es entonces lo que nos lleva al concepto de no localidad de la física cuántica. Bueno, esa historia de la no localidad de la física cuántica, los efectos de la
de los estados enredados, pues tiene también una larga historia. En particular, este artículo de Einstein es muy famoso, de 1935, donde Einstein, Podolsky y Rosen, lo que se llama también como el artículo EPR, mostraban, pues terminan ese artículo con la frase que está aquí, ¿sí? Dicen ellos ahí, mientras hemos así mostrado que la función de onda, es decir, la teoría cuántica, no provee una descripción completa de la realidad física, esa palabra realidad es importante en la discusión que están haciendo, dejamos abierta la discusión de si existe o no existe una descripción de esas completas. Creemos, sin embargo, que es posible una teoría de estas, una teoría que supere la teoría cuántica en cuanto a que sea completa y que evite esas sorpresas o esas paradojas que implica el enredamiento. Por eso Einstein también llamaba el enredamiento como una acción misteriosa a distancia. Para conectar con lo que decíamos al comienzo de esta charla, o con el tema de esta charla, que son los spins o los qubits, con sus generalizaciones, este artículo de 1952 de un joven físico en la época, David Bohm, pues trató de llevar a cabo esa propuesta de Einstein, encontrar esa teoría cuántica escondida, esa teoría escondida que haría completa a la teoría cuántica. Eso se llama también la teoría de variables ocultas, encontrar esas variables escondidas para hacer de la teoría cuántica una teoría completa. Y lo que proponía Bohm era esencialmente tener una fuente que crease parejas de electrones, un electrón que se va para un lado con spin rojo hacia arriba y el otro electrón se va con su spin rojo hacia abajo. ¿Sí? En términos técnicos sería crear un estado de Bell de los que mostraba anteriormente, crear un estado enredado como este. ¿Sí? Rojo es, si el rojo a la izquierda es 0 y si el 1 a la derecha es rojo de aquí, entonces este es un estado que va a presentar una correlación perfecta. Si yo encuentro el spin de la izquierda hacia arriba, encontraré el spin de la derecha al contrario, hacia abajo y viceversa. Esta era la propuesta entonces de Bohm para hacer de los argumentos EPR de la diapositiva anterior algo mucho más preciso, algo mucho más cuantitativo, algo que se pudiese ya llevar al experimento. Y efectivamente eso fue la inspiración para que este físico irlandés, John Bell, presentara en 1964 ya una propuesta precisa de cómo medir esas correlaciones. La esencia del experimento es la que está aquí en esta diapositiva, una diapositiva reciente de Aspect, ¿sí? Donde era tener esa fuente que crease esas partículas enredadas, tener aquí detectores que se pudiesen variar en su orientación y tener aquí un circuito de coincidencia. Bueno, también hablaba en ese mismo, alrededor de ese artículo anterior, de que ese mismo grupo había producido un supercomputador o un computador cuántico mejor utilizando fotones. Los anteriores eran utilizando qubits superconductores, ahora utilizando fotones, un computador cuántico óptico del mismo grupo de Jan van Pan, que utiliza 144 modos en un interferómetro, y la foto está complicadísima, es un dispositivo complicado, pero el número exagerado, es enorme, ¿sí? La velocidad con la que le gana a cualquier computador clásico es del orden de 10 a la 24 en ganancias, ¿sí? En un problema específico, eso sí, un problema de muestreo gaussiano de bosones. No voy a mencionar más que es eso, pero estas son como las noticias actuales sobre ya computadores cuánticos en competencia en el mercado y que pues seguirán creciendo y seguirán haciéndose más poderosos en la medida en que se mejore la corrección de errores en ellos. También hay otras compañías que están participando en esta carrera hacia el computador cuántico, D-Wave, Estados Unidos y Canadá, o IBM, que ha entrado recientemente también en esta carrera de los computadores cuánticos. Bueno, para ir terminando ya esta charla, déjenme mostrarles aquí ya algo un poco de números en cuanto a dinero, cuánto se invierte en investigación a nivel mundial en la computación cuántica. Pues obviamente los países que más invierten, pues China, el que más invierte, 10 billones de dólares son estos, ¿sí? En programas que tienen actualmente funcionando. Estados Unidos está invirtiendo del orden de 1.2 billones en investigación computación cuántica. La Unión Europea en conjunto está invirtiendo 1.1 billones de dólares en lo que se llama un European Quantum Flagship
aunque cada uno de los países europeos también está invirtiendo por separado en computación cuántica de una manera apreciable. Australia también tiene una inversión no despreciable y la India acaba de entrar en esta carrera de la computación cuántica, haciendo una inversión enorme de $1 billón. Bueno, también les quería mostrar esta diapositiva, espero que se esté viendo bien, una diapositiva sobre las publicaciones en cuanto a algoritmos y papers sobre computación cuántica. Quiero mostrar entonces en la zona gris, en la zona blanca es donde no hay datos o no aparece nada. Los que están en zona gris son los que producen o habían producido hasta octubre del año 2019, o sea, en ese año, de 1 a 50 papers o 1 a 50 documentos sobre computación cuántica. Ahí ustedes ven está Colombia y otros países de Sudamérica. ¿Sí? Quiero que veamos los que siguen, que son los azules, que son los que producen entre 50 y 175, o produjeron ese número en 2019 de artículos sobre computación cuántica. Está México, en el área latinoamericana. En Europa, pues déjenme empezar por Ucrania. Aquí vemos, esta es Ucrania. Está en ese rango. Finlandia, Suecia, países como Egipto y Arabia, ¿sí? Turquía. Ustedes ven, están produciendo en ese número. Luego tenemos aquí los que producen entre 176 y 400 documentos. Brasil, que tiene una producción nada despreciable, como lo tiene también Irán y algunos países europeos como España, Polonia, en fin. Más adelante, si ustedes ven en los otros colores, ya países como Canadá y Rusia, Australia, pues ya están en un número bien apreciable de documentos, y los que más producen más de 2.000 documentos en 2019 sobre computación cuántica, Estados Unidos y China, que obviamente correlaciona con la inversión en millones de dólares que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, ya para terminar, ¿qué se puede hacer o qué se estaría haciendo, qué se está haciendo aquí en la Universidad de los Andes? Quiero mostrarles ya para terminar, esta es la última diapositiva, lo que ha venido haciendo un estudiante de pregrado, Santiago Higuera, estudiante de pregrado en física de la Universidad de los Andes, quien ha entrado a trabajo, ha empezado a realizar simulaciones en un computador cuántico realista IBM, un computador IBM cuántico que reside físicamente en los laboratorios de IBM en Estados Unidos, pero que brinda la oportunidad que personas de cualquier parte del mundo se puedan conectar a ese computador para hacer sus simulaciones ya sobre un computador cuántico realista. En particular, Santiago Higuera ha considerado el modelo de Landau-Zener, un problema bien estudiado en física cuántica, pero la novedad es saber cómo se puede simular y ejecutar en un computador cuántico de verdad actual. El problema del Landau-Zener es sencillamente un qubit cuya separación en energía entre los dos niveles va cambiando con el tiempo. El eje horizontal es el tiempo y va cambiando pues de una manera lineal. Se puede ir cambiando un parámetro externo en forma lineal que vaya haciendo que estos dos niveles vayan cambiando. La simulación se hace, pues, en lugar de tener la variación lineal, tener una escalera con pasos muy pequeños, y entre más pequeños sean los pasos, pues más parecido es a lo que se pretende simular en este problema, que es la variación lineal de uno de los parámetros en este problema. Santiago ha utilizado pues un computador de IBM que tiene varios qubits disponibles, en particular tiene 5 qubits, desde el 0 hasta el 4, pero aquí muestro solo 2 de los que él va a mostrar resultados a la derecha, que es el qubit 0 y el qubit 4. Ustedes ven, estos números son los tiempos típicos que dura la coherencia. Por lo tanto, entre más grandes sean estos tiempos, mejor es el qubit, en el sentido de que más tarda esas oscilaciones antes de presentar de coherencia. Entre más pequeños sean estos tiempos, pues peor es el qubit, en la medida en que la coherencia se va a perder más pronto. Esos son los tiempos que demora en perderse la coherencia, o tiempos de decoherencia, como se le denomina. Y él ha diseñado pues el circuito donde entra con un estado cero, una Hadamard produce una superposición como esta de estados, y luego tiene una evolución en el tiempo, y luego al final mide, ¿sí? Y compara con lo que es la solución bien conocida, estándar de este problema, pero esta realización, los resultados son de realizarlo directamente en un computador cuántico. Y estos son los resultados, algunos de los resultados que él ha obtenido. Las tres gráficas de arriba son para el qubit bueno, el Q0.
Las tres gráficas de abajo son para el qubit malo, el Q4, bueno, malo entre comillas, quiere decir que pierde coherencia más rápidamente. La línea punteada es la solución que ya se conoce desde hace muchos años para ese problema, la solución exacta, y los puntos son los que lo obtienen realizando este circuito en el computador cuántico de IBM. Pues el acuerdo es bastante bueno, sobre todo en el qubit Q0, el gran tiempo de coherencia, y en el qubit 4, pues el desacuerdo es más grande por distintas razones. En particular, ustedes vean que esta curva empieza a subir, lo cual significa pues, que los efectos de decoherencia se están haciendo notar mucho más rápidamente en este qubit de corto tiempo de coherencia. Todo esto es consistente con lo que esperaríamos y podríamos decir, estos son algunos resultados que aquí en el Departamento de Física, concretamente estudiantes como Santiago Higuera, han venido realizando, donde comienzan a ponerse en juego ya computadores cuánticos accesibles a cualquiera en el mundo, como es el computador cuántico de IBM. Por supuesto, son computadores muy primitivos todavía, muy sencillos, pero que sirven para poner a prueba muchos de los algoritmos, compuertas y propiedades de coherencia y decoherencia que estaba mencionando anteriormente. Y ya para terminar, pues déjenme concluir diciendo pues, que hayamos empezado con una idea de girar sobre sí mismo, lo que lleva finalmente a una idea ya del spin, con el experimento de Stenger-Lach hace justamente 100 años y cómo eso ya ha evolucionado concretamente hacia estos computadores cuánticos. Esta foto corresponde al computador cuántico de Google, concretamente. Bueno, con esto termino esta presentación. Muchas gracias, Luis, por la interesante charla. Entonces, pues nada, abrimos el coloquio para preguntas, comentarios. Martín, ¿tiene alzada la mano? Martín González. Hola, sí, no, lo primero, muchas gracias por la charla, fue muy interesante. Me gustaría saber si tú nos puedes hablar un poco más de los procedimientos que se hacen de corrección para compensar el fenómeno de decoherencia. Un Sí, poquito más. eso es todo, es decir, realmente la corrección de errores, la corrección cuántica de errores es toda una, podríamos decir, un subcampo de trabajo y investigación en esta área, ¿sí? Tengo entendido que una de las principales estrategias que toman los algoritmos de corrección de errores es crear qubits adicionales a los que realmente se quieren estar estudiando. Esos qubits adicionales o qubits auxiliares permiten crear información de manera redundante, ¿sí? Y de esa manera entonces pueden mitigar parcialmente los errores que se pueden ir cometiendo durante los procesos de decoherencia. Pero por supuesto, si ya resulta muy complicado manejar unos pocos qubits, al realizar algoritmos de corrección de errores, hay que aumentar todavía más el número de qubits en el sistema y eso lo hace mucho más difícil de manipular y difícil de mantener, a pesar de lo que se pretende es luchar contra la decoherencia. Entonces, ahí hay un negocio que hay que hacer entre complicar el sistema y mejorar un poco en la decoherencia. Pero le puedo decir que hay textos completos, libros completos escritos sobre corrección de errores cuánticos, que también hay que decirlo con bastante precisión, que es un proceso mucho más complicado que la corrección de errores en los computadores tradicionales. Todos los computadores tradicionales tienen hardware y software para corrección de errores, pero en física cuántica existen toda una serie de sutilezas como el hecho de que cualquier medición que se haga sobre el sistema lo va a perturbar, lo va a modificar, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de intentar hacer un algoritmo de corrección de errores también. Eso lo hace más difícil. Entonces, para responder a su pregunta, así muy por encima, tengo entendido que es, crean qubits ancilas, qubits auxiliares, para hacer la información redundante y de tal manera poder evitar ciertos errores. Vale, muy bien. El siguiente, Antonio Linares, por favor. Hola Luis, gracias por la charla. Es que, bueno, tengo de pronto dos preguntas y ambas son sobre ese número S que debe ser menor o igual a 2. Sí. ¿Podrías repetir antes de hacer la siguiente pregunta qué significa ese parámetro y cómo lo calculaban? Vamos a ver si tengo por aquí. Déjenme ver si tengo en alguna transparencia que no haya mostrado un poco más sobre él. Y si la muestro,
pero no, parece que la borré. Estaba arriba la del S igual a 2, la de... Sí, no, pero tenía una con todos los detalles, pero No. no la dejé aquí en esta presentación. Pero déjenme quizás utilizar esta de aquí. Voy a valer de lo que justamente tiene Bell escrito en el tablero. Entonces, aquí está. Vamos a utilizarse la respuesta a su pregunta, está aquí, dada por Bell y no por mí. Observen lo que tiene él aquí escrito, unas P's. Esas son probabilidades, ¿sí? Probabilidad que a la izquierda obtenga tal resultado y que a la derecha obtenga este otro resultado por la probabilidad de que a la izquierda obtenga un determinado resultado y a la derecha este otro resultado. Ustedes ven, es un juego de probabilidades, ¿sí? Suma y resta de probabilidades. Ese es el número S. Observen que aquí lo que tiene escrito él es que esa combinación de probabilidades debe ser menor o igual que 2. Esa es la desigualdad que está aquí arriba. Entonces, ¿qué es esa cantidad de S? Es una medida de las correlaciones, es decir, de cómo lo que se mide a un lado A se correlaciona con lo que se mide al otro lado B. Si desafortunadamente no tengo aquí la transparencia donde están los detalles ya técnicos, sí, los detalles exactos de qué es cada una de estas cosas, pero en esta foto de Bell, esto es S, todo lo que está a la izquierda de esto es S, ¿sí? Es un juego de probabilidades que dan lugar a correlaciones, o sea, lo que se mide a un lado correlacionado con lo que se mide al otro lado. Y en caso de que de que no se cumpla, es porque la física clásica no es Si no relevante. se cumple, si se viola esta desigualdad, quiere decir que los argumentos que utilizó Bell para escribir esto que está aquí a la izquierda, lo que está aquí a la izquierda que escribió Bell, lo escribió basándose en argumentos de realismo, de física clásica, de que las cosas ya tienen magnitudes antes de ser medidas, sobre esa idea de localidad y de realismo, es decir, que una parte no se comunique instantáneamente con la otra parte, ¿sí? Eso es localidad. Lo que pase aquí solo se debe a lo que estamos viendo allí y no lo que está al otro lado. Esos argumentos de localidad y de realismo, las magnitudes físicas tienen un valor incluso antes de ser medidas, eso está a la base de estos cálculos que hace Bell aquí a la izquierda. Si se viola esa desigualdad, es que alguno de esos dos argumentos, realismo o localidad, que es la física clásica, hay que ponerlo en entredicho. Ese es el mensaje principal de Bell. Ok, y bueno, ya la pregunta que tenía principalmente era, cuando usted muestra una gráfica donde se ve que se sale de dos, hay una gráfica, Esta. ese, digamos, todo ese área que no se sale, Sí. digamos, Toda esta área que no se sale quiere decir que para eso, porque estos son ángulos. Esto que está aquí es un ángulo, esto de aquí es otro ángulo. ¿Y son ángulos de qué? Ángulos en los que se ponen los polarizadores a un lado y otro. ¿Sí? Porque esto se ha hecho con luz. ¿Ok? El ángulo de esos polarizadores. Entonces quiere decir que hay varias configuraciones de esos ángulos donde todo esto se satisface la desigualdad. O sea que habría, voy a poner así en ese verbo, en ese tiempo verbal, habría esperanzas de poder explicar todo este sector azul de aquí con teoría clásica, con física clásica. ok. Pero esa esperanza clásica desaparece aquí, en este sector de aquí abajo. ¿Sí? Entonces el mensaje es que la física clásica, de hecho, no sirve para todas las configuraciones que tenemos. ¿Sí? Podría servir para Pero, una, pero no sirve para todas. Y con digamos, que se rompa, con que se quiebre en un solo punto, ya ponen entredicho la física clásica. ok, y esas configuraciones uno las puede elegir, me imagino. ¿Sí? En el laboratorio se juega con ellas, es decir, teóricamente uno más o menos puede hacer el cálculo al comienzo y saber cuáles son las configuraciones, cuáles son los ángulos que llevarían a la violación de esa desigualdad. ¿Okay? Okay. Pero Bueno, en el laboratorio también, si no lo supiera, va jugando con los ángulos hasta que encuentra que esa cantidad S se sale del rango entre -2 y +2, que es donde debería estar como la figura de la izquierda, de acuerdo a la física clásica. ¿y por qué es tan pues, pequeño el área relativa a todo el área
El área que se sale del rango. ¿Sí? Porque resulta que para que se viole, pues se requieren disposiciones o configuraciones muy específicas, ¿sí? Sencillamente es por eso. La mayor parte de las configuraciones respetan la desigualdad, pero hay un cierto sector de configuraciones donde se viola esa desigualdad. Ok, entiendo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Luis. Esas eran mis preguntas. Bueno. Muy bien. Sigue Hans Ramírez. Hola, Hans. Hola, Ferney. Hola, Luis. Buenas Hola. tardes. Gracias por la... Antonio, No ¿podrías escucho bajar bien, la mano, por favor? no escucho bien. Perdón, bajo la mano. Bueno, quería primero contarles que estamos aquí en una clase de introducción a la computación cuántica y decidimos funcionarlo con el coloquio. Muchas gracias por tener la posibilidad de participar a través de este mecanismo. Y surgieron dos preguntas de los estudiantes aquí. La primera es, la voy a presentar para evitar más problemas de sonido. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre la disminución de amplitud de las oscilaciones que están Sí. asociadas a la superposición y la de coherencia? No entiendo la pregunta. Hans, ¿puedes de No pronto escucho bien. repetir la pregunta de manera más despacio para que no haya cortes entre las palabras? Bien. Ok, voy a repetirla un poco más despacio y ya desconecté los parlantes que estábamos usando a ver si eso ayuda. Ya, mucho mejor. La primera pregunta que surgió de los estudiantes es, ¿cuál es la relación que hay entre la disminución de las oscilaciones que se mostraron en algunas diapositivas, que a su vez están asociadas con la superposición, y la de coherencia de los sistemas en donde se llevan a cabo esas superposiciones? Y la segunda pregunta es ya en Si el quiere, trabajo, déjeme responder esa primera pregunta. ¿de dónde salen esos tiempos de coherencia asociados a los qubits, a los diferentes qubits con los cuales se están trabajando en los computadores? Gracias. Vale. La primera pregunta. Esa pérdida de amplitud de las oscilaciones, que es justamente lo que se conoce como el fenómeno de decoherencia, pues viene de interacciones indeseadas entre el qubit o el sistema cuántico que uno está interesado en estudiar con el ambiente, con el resto del mundo que lo rodea, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo ese sistema está acoplado, o sea, cómo ese qubit o ese par de qubits está acoplado al resto del universo, al resto del mundo, de eso depende esa pérdida en las oscilaciones, de eso depende la decoherencia, ¿sí? Entonces, para tener un buen sistema cuántico funcionando cuánticamente, como esperamos que para estas aplicaciones, se requiere que el acoplo de ese sistema cuántico con el resto del mundo sea lo más pequeño posible. Lo ideal es que estuviese desacoplado del resto del universo. En ese caso no se perderían oscilaciones nunca. Pero en todo sistema físico real, el sistema va a estar acoplado con el resto del universo, con el resto del mundo. Entonces, ¿de qué depende que esa pérdida de coherencia se realice en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo? Depende de qué tan fuerte está acoplado con lo que lo rodea, ¿sí? Y eso me da pie para darle respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué en los computadores que IBM ha puesto a disposición del mundo para hacer allí prácticas de computación cuántica, por qué el qubit Q0 tiene mayor tiempo de coherencia que el qubit 4 de los resultados que mostraba anterior? Sí, vamos a ver si los encuentro aquí fácilmente. Otra vez, la respuesta es lo mismo que le acabo de decir. Eso quiere decir que en la configuración en la que están construidos esos qubits, allá en la máquina real con la que IBM hace esas simulaciones, el qubit 4 está más fuertemente acoplado con lo que lo rodea que el qubit 0. El qubit 0 está más aislado del resto del laboratorio, de la máquina donde están haciendo el experimento, que el qubit 4. ¿Y por qué uno está más desacoplado que el resto? Eso ya depende de
detalles de la fabricación del dispositivo. Vale, Muchísimas gracias. Bueno, vale, muy bien. Sigue Diego Antonio. Muchas gracias, profesor Luis, por su charla. ¿Puedes prender la Quisiera, cámara, Diego, por favor? sí, Que si puedes prender la cámara. Ya. sí, quisiera preguntar, digamos, desde el punto de vista de los retos actuales, digamos, para físicos teóricos de la materia condensada, específicamente en las plataformas como superconductores, ¿qué retos actuales tenemos? O solamente, digamos, lo que estamos pensando ahorita es en evitar la decoherencia, porque, digamos, en uno de los que usted nos muestra, el Sycamore daría la impresión de que ya con decenas de qubits pareciera que está todo bien entendido. Digamos que habría como que falta de nada más estudiar la decoherencia, o hay algo más de física fundamental que todavía se pudiera explorar en esas plataformas con superconductores. Y pues si ustedes están todavía pensando en algún problema en esa dirección. bueno, déjenme empezar por hablar de los superconductores, que es la materia prima de la cual están hechos estos procesadores, de dos de ellos que les mostraba, el Sycamore en particular. Obviamente, un problema fundamental en materia condensada es lograr tener superconductividad a temperatura ambiente. Estos dispositivos requieren procesos de enfriamiento bastante costosos y bastante elaborados para enfriar tanto los qubits, que los materiales de los que estén hechos estén efectivamente en el estado superconductor y poder aprovechar todo lo que estamos mencionando, ¿sí? Si estos sistemas se llegan a calentar por encima de la temperatura crítica superconductora de esos materiales, se pierde la superconductividad. Y si se pierde la superconductividad, de ahí para adelante no hay nada que hacer en cuanto a computación cuántica, ¿sí? O sea, porque lo que mantiene, lo que le da el carácter de qubit a estos squids superconductores es la posibilidad de tener superposición de corrientes en sentidos contrarios. Eso no existe clásicamente. Y esa posibilidad de tener dos corrientes que circulen en sentido contrario superpuestas en un mismo dispositivo, en un mismo loop, si quiere, solo se logra mientras el material esté en la fase superconductora. Por lo tanto, la primera parte de la respuesta a su pregunta de qué problemas están todavía abiertos en esa área, primero, un problema de materiales. Encontrar un material superconductor a temperatura, ojalá, lo más cercana a la temperatura ambiente, para no tener que gastar dinero y esfuerzos, en fin, en enfriar a temperaturas generalmente muy bajas a las que se dan estos materiales superconductores. Entonces, creo que esa era parte de la pregunta que usted me hacía, ¿sí? Y otra parte de la pregunta, por lo que recuerdo, es qué problemas están abiertos que se puedan trabajar en esta dirección en computación cuántica. Pues prácticamente, como decía Feynman, todos los problemas, tarde o temprano, van a tener que ser simulados cuánticamente, porque como gritaba Feynman al final de ese paper, la naturaleza es cuántica. Entonces, nos guste o no nos guste, la única forma de entenderla a nivel básico y fundamental es utilizando métodos y metodología cuántica, no solo en los conceptos, sino en los dispositivos para estudiarla experimentalmente en los laboratorios y para simularla con esta nueva serie de computadores. Esto que usted mencionaba de que el Sycamore ya es casi el final de la historia. Recuerden que el Sycamore tiene solo 53 qubits, ¿sí? Y eso todavía es insuficiente en número de qubits para realmente competir con los supercomputadores actuales como dispositivos universales. Con esta palabra universal quiero decir, lo que se pretende es construir un computador que sirva para cualquier problema que usted quiera enfrentar, ¿sí? Estos Sycamore y estas otras cosas que han hecho el grupo de China son procesadores especializados en una tarea. Y en esa tarea especializada le ganan a los mejores supercomputadores actuales, por órdenes de magnitud. Pero solo sirven para esas tareas especiales, ¿sí? Si yo quiero utilizar el Sycamore o el dispositivo del grupo chino para una computación cuántica cualquiera, la que se me ocurra, no funcionan. Solo funcionan para una tarea específica, ¿sí? Entonces allá hay todavía mucho, pero mucha tela que cortar, ¿sí? Crear el dispositivo cuántico universal que
proponía Feynman en su artículo. Vamos seguramente hacia allá, pero todavía falta mucho, porque también hay que luchar con la decoherencia después, que usted también mencionado. Y entre más qubits se ensamblen en un procesador, en un computador cuántico, más difícil también va a resultar luchar contra la decoherencia. ¿Vale? Vale. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vale, bueno, pues no veo a nadie más aquí para hacer preguntas. Entonces, Luis, muchísimas gracias No, por pues la maravillosa lamento charla y a ustedes los por problemas atender. de conexión que tuve hoy. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, nos Bueno, vemos entonces en el adiós. próximo coloquio. Gracias, hasta Chao. luego.